Hola, hola, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les cuento que estoy por acá en un pasaje en La Guaira que nos va a llevar a lo que es el casco histórico colonial de La Guaira. Este pasaje que se toma desde la parte superior de la avenida y que nos va a llevar al otro lado de la avenida y nos va a dejar justamente en la plaza del casco histórico. Y acá adentro pueden darse cuenta como hay distintas obras, distintas fotografías de distintos personajes, algunos de Venezuela, otros de otros países. Aquí pudimos ver, por ejemplo, puedo ver a Francisco de Miranda, a Frida Kahlo, algunos personajes un poco más modernos como Bart Simpson y algunas otras cosas, el Cerro El Ávila, por ejemplo, en lo que es este recorrido, en este pasaje. Así que acompáñame viajero y vayamos a conocer el casco histórico de La Guaira. Y acá en el casco histórico de La Guaira nos encontramos con el despacho del alcalde de acá de La Guaira. Recordemos que esto es una municipalidad única aquí en el estado de La Guaira, y algo particular que tiene este despacho es que es totalmente visible. El despacho tiene puertas de vidrio y se puede ver todos los puestos que digamos están adentro desde la calle. Es una particularidad de lo que es este casco histórico y de lo que es el despacho del alcalde. Como pueden ver, aquí estamos a nivel de la vía del casco colonial. Seguimos caminando por acá, por el casco histórico, nos encontramos con la tipografía La Guaira. Esto entiendo yo que debe ser un museo, y bueno, aquí encontramos distintas máquinas de tipografía de la época, no sé de qué año serán, de verdad desconozco, pero se ve que son máquinas antiquísimas y que están acá, digamos, en modo de exhibición como parte del recorrido del casco colonial. Le colocaban arriba la tinta, las dos pequeñas nubes se llenan de tinta, bajan a la placa, si quieres te puedes acercar para que veas la imagen que está para poder sellarla. Bueno, la chica acá, que es parte del guía de acá del recorrido, nos comenta que la máquina data de 1850. O sea, son máquinas antiquísimas de verdad y que siguen operando sin ningún problema. Así que bueno, parte del recorrido histórico acá en el casco colonial de La Guaira. En la época de 1850, mira, esto es létrica por létrica, ¿ves? Por el lado. A ver, bueno, y ahí se ven, son bien pequeñitas. Y todas estas letras se deben colocar en la máquina que acabamos de ver hace un momento. Y bueno, aquí están todas las piezas de las distintas letras, números. Aquí debe estar todo lo que se necesita, digamos, para poder manejar una imprenta. Bueno, y estoy caminando hacia una de las zonas del casco
porque a esta hora justamente los fines de semana, sábados y domingos, hacen una presentación de una obra, digamos, alusiva a lo que es la época colonial. ¡Que sale el castigo! ¡Que sale el castigo! ¡Camina, negro! A las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana me levanto acucionado. ¿Cómo es posible que un miserable como tú, una cosa urgente, hedionda? Repica el negro bien negro, con gozo loco del sonco baila llanto sobre pie. En nombre de la Ruta Histórica de La Guaira, de actrices, actores, músicos y demás deudos, les expresamos nuestras más sentidas gracias por su visita, por haber compartido este ratico con nosotros. Los invitamos pues, a que vengan a ver la Ruta Histórica de La Guaira. Estamos a partir de jueves a domingo a partir de las 5 de la tarde. Algo bien particular de todas estas casas coloniales es que las casas tienen un patio en el centro de la casa. Es decir, el centro de la casa es un patio y toda la construcción se realiza alrededor. Hacia esta ala donde la estoy mostrando viene a ser la salida. Si nos giramos por acá a la derecha, vemos un ala donde hay una habitación, otra ala de donde venimos, que es la parte donde está el museo, y esta otra ala que en este momento es una cafetería o una cervecería, algo así. Y bueno, en el centro, como les comenté, está entonces el patio, y igual sucede con el nivel superior. En la zona central hay un patio totalmente abierto y la casa tiene 4 alas.
todo el recorrido del casco histórico colonial te vas a encontrar con distintos establecimientos para comer o para tomarte algo. Todo esto bordeando lo que es la avenida principal y lo que son las calles que forman parte del casco histórico. Así que si de igual manera deseas comer por acá o tomarte un refrigerio, puedes hacerlo. De verdad que el sitio está muy bonito, está muy bien cuidado y bueno, tienes distintas opciones como para comer. Bueno, mis amigos viajeros, les cuento que el casco histórico data del siglo XVI y el casco histórico es un espacio, o fue un espacio muy importante en la época de la colonia en Venezuela, porque al La Guaira estar tan cerca de Caracas, servía como puerto de entrada de todo lo que llegaba acá al país. Luego, con el tiempo, después de la época de la colonia, acá se ubicó lo que es el principal puerto del país, en La Guaira, con lo cual todo lo que eran las negociaciones marítimas de mercancía entre Europa y América, para acá, para Venezuela, pasaban por acá. Entonces es un sitio que tiene una historia importante dentro del país, específicamente en lo que fue la época de la colonia y en lo que fue el tiempo de las aduanas luego de la época colonial. Para los años 1950 esto se reformó. De igual manera en el año 99 en el estado Vargas, para ese entonces se llamaba estado Vargas, ahora estado La Guaira, sufrió un deslave, una tragedia bastante importante por lluvias y gran parte del casco histórico se vio afectado. Me contenta mucho, digamos, que esté totalmente recuperado, porque bueno, yo soy de acá, del estado La Guaira, del estado Vargas, y sé que por mucho tiempo pasó sin, digamos, la atención necesaria. Así que está muy bien que se estén recuperando estos espacios, que se recobre todo lo que es el tema cultural e histórico dentro del estado. Así que sean bienvenidos acá, de verdad la van a pasar súper bien. Y de esta manera llegamos al final de este paseo por el casco colonial de La Guaira. Si te gustó el video, comenta, dale like y suscríbete a tu canal Acompáñame Viajero. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.